Saludos, mi nombre es Félix Junior Pérez Peguero y voy a proceder con la presentación de mi proyecto de aplicación de noticias. Para comenzar, nos dirigimos hacia la estructura de la solución, en la cual podemos encontrar un proyecto de librerías de clases y un proyecto de Web API de .NET Framework. En la librería de clases podemos encontrar 4 carpetas. La primera siendo contratos, la segunda data, la tercera modelos y la cuarta servicios. En la carpeta de contratos podemos encontrar que solamente tenemos uno, el cual es la interfaz que define los servicios que manejan data, dígase CRUD. Tenemos un contrato con un método insertar que recibe un genérico de tipo clase. Tenemos una lista, un método que devuelve una lista de la clase que entremos en la clase que se rija por ese contrato. Tenemos un método para traer por ID, un método para actualizar y un método para borrar. Luego de esto nos vamos a la carpeta data, en la cual definimos algunos, digamos, de los modelos crudos que vienen de la base de datos. Tenemos artículos, las categorías de artículos, las categorías y tenemos la clase principal, dígase la clase que toma el tacto con la base de datos. Esta clase tiene unos métodos, lo cual tenemos un método para devolver el connection string que se encuentre dinámicamente en el proyecto que utilice esta librería de clases. Porque, como todos sabemos, las librerías de clases no traen archivo de configuración. Tenemos un método que se llama loadData, el cual se encarga de traer los datos. Este toma como parámetro dos tipos genéricos, un T y un U. El T es el modelo que va a devolver este método y el U viene siendo el tipo al cual se va a entrar los parámetros. Dígase un dinámico o un objeto anónimo. Aquí entramos como parámetro el nombre del procedimiento almacenado y el nombre del connection string. Entonces, para poder entrar datos en la base de datos, tenemos el método saveData, el cual toma un parámetro de tipo genérico T, dígase, los parámetros, valga la redundancia, que van a entrar en el procedimiento almacenado. Igual que en el método anterior, tenemos el nombre del procedimiento almacenado, un objeto anónimo con los parámetros y un string con el nombre del connection string al que se va a conectar. Seguimos en los modelos. Aquí se encuentran todos los modelos de lo que podría ser posible que se utilicen los métodos anteriormente mencionados. Están los modelos de los artículos, modelos de las categorías, modelos de paginación que se utilizará más adelante, modelos de registro, modelos de roles y modelos de usuario. Procedemos ahora a visualizar la API. El proyecto de Web API contiene los controladores que son los que suplen a las personas que realicen, o personas no, sino a los que realicen peticiones a ella. En este caso contamos con el controlador de la cuenta, el cual proviene de la plantilla de cuentas individuales de Microsoft. En los Web API está el controlador de artículos, el cual, digamos, es el más sustancioso, ya que para un proyecto de noticias es el más importante, porque este es el que nos trae todas las noticias. Llamadas aquí artículos. Están los métodos para traer los artículos sin ninguna discriminación. Está el método para traer las noticias publicadas por ID. Está la acción, que trae todos los tipos de artículos por ID. Está una acción que realiza la búsqueda
por título y tomando desde el URI un modelo de tipo paginación, el cual nos ayuda a realizar la paginación de los datos, porque como vienen muchos datos, no es bueno saturar la interfaz de usuario con datos de más cuando podremos darle al usuario la opción de mostrar más o quedarse con lo que ya está visualizando. Este método, como dice su nombre, se encarga de traer todos los artículos publicados con paginación. Esto por las razones antes mencionadas. Luego tenemos traer todos los artículos filtrándolos por categorías. Traer los artículos que estén filtrados por categorías y también por título. Traer los artículos, digamos no traer, sino poner en la lista de espera de artículos que se van a publicar. Esta sería la forma en la que un usuario estándar o cualquier tipo de usuario puede poner una noticia y que esta no se publique inmediatamente, sino que se ponga una lista de espera para que sean revisadas y luego publicadas. Aquí está para tomar los artículos que no han sido publicados. Este es la acción que realiza la publicación de los artículos. Este es una acción que lo que hace lo contrario, sino que en vez de publicarlas, las esconde, o dígase, las pone en estado no publicado. Esta es la acción que recibe como parámetro un modelo de tipo artículo para realizarle la respectiva actualización a los datos. Por último, tenemos la acción que realiza el borrado o el soft delete, en este caso, de los artículos. Tenemos un controlador también que se encarga de traer las categorías indiscriminadamente. Este también se encarga de traer las categorías filtradas por un ID, dígase una categoría. Tenemos el controlador de los roles, que es el que permite que los usuarios de tipo administrador puedan asignar o quitarle roles a un usuario. Tenemos el controlador de los usuarios, el cual se encarga de traer todos los usuarios, actualizar los usuarios, traer un usuario por un ID y de registrar los usuarios. Para que todo lo anterior pueda funcionar, teniendo la integración con la librería de clases, en este proyecto debe haber una configuración que permita determinar los nombres de las conexiones. Para esto está el webconfig, que es en donde se ubican los nombres, los connection strings de las bases de datos a las que se conectan todos los métodos. Aquí tenemos el default connection, que es el cual se conecta directamente con el servicio de autenticación de Microsoft, y el data connection, que es el que se conecta con la base de datos creada por el desarrollador, en este caso yo. Ambas se encuentran hosteadas en Azure. Todo esto para permitir el posterior deployment de la aplicación de frontend, que es el paso al que seguiremos en lo inmediato. Pasando al frontend de nuestra aplicación de noticias, tenemos una aplicación desarrollada con el paquete npx create react app, el cual nos crea una, digamos, interfaz amigable para poder crear nuestra aplicación. Tenemos un archivo que se llama src, en el cual tenemos aquí dentro una carpeta donde estructuramos todos nuestros componentes que luego son utilizados en el componente principal que se llama app. Aquí en app tenemos una importación normal de lo que es React, una importación del componente navigation bar, del de registro, login y todo lo demás. ¿Por qué?
porque estamos utilizando React Router. Estamos utilizando React Router porque esto nos ayuda a que nuestra aplicación tenga una sensación de aplicación de escritorio, en la cual no se necesita refrescar la página cada vez que se va a algún otro lado. Esto permite que todo se mantenga dentro de un mismo esquema y que no exista esa sensación de tener que esperar a que se recargue la página. Tenemos aquí un estado, el cual digamos que sería nuestro estado global de is user logged in, el cual viene directamente del local storage cuando el usuario se loguea. Y el nombre de usuario para poder presentarlo en la parte superior en la navegación. Tenemos dos métodos, los cuales se van como props hacia el componente login, el cual está más para abajo, y entonces se encargan de realizar todo el trabajo de cambio de estados para poder representar ese estado en toda la aplicación. Aquí es donde empieza el router. Tenemos el componente Navigation Bar, el cual se encarga de recibir como prop el parámetro que el estado is user logged in. Está la función que maneja el asunto del cierre de sesión. Y tenemos el local storage que se le pasa el username. Tenemos más para abajo un switch, que es en donde se hace la magia del React Router, que es en donde se intercambian los componentes sin necesidad de refrescarse. Tenemos el renderizado del componente Article Display, que es nuestra página principal. Como una aplicación de noticias, lo primero que queremos que vea el usuario son noticias. De segundo, tenemos una página de About, o dígase, acerca de nosotros. De tercero, tenemos el componente de registro. En caso de que el usuario esté registrado, en caso de que el usuario escriba en la barra del URL de registro, pues esto lo va a redirigir directamente a la página principal. ¿Por qué? Porque esto no puede ser algo a lo que pueda accesar un usuario que ya está logueado. Tenemos el componente de logueado, el cual recibe la función y el estado de si está logueado el usuario en los props. Todo esto para que, al igual que como pasa con el componente anterior, si se intenta entrar a la URL del login, pues simplemente se va a devolver a la página principal, porque si ya está logueado no necesita ir hacia ese componente. Está la otra ruta, esta es para el componente Article View. Article View no es más que el componente que se encarga de mostrar las noticias individualmente. Está la ruta que se encarga de mostrar todas las noticias filtradas por categoría. Este componente que se encarga es el área donde se publican todos los artículos que no han sido publicados. Aquí es donde se ponen o se ingresan al sistema los artículos que entran a la cola de publicación. Esta es la ruta que se encarga de, recibiendo un parámetro de ID, actualizar los artículos. Aquí es donde el administrador se encarga de realizar el ajuste o la visualización de todos los usuarios, y aquí es en donde el administrador se encarga de actualizar los roles de los usuarios, y en caso de que no se encuentre ninguna de estas rutas, se dirige hacia el componente de error. Para seguir en nuestra travesía, entonces tenemos el componente de login. Todo alrededor de toda la aplicación se utiliza para las llamadas el paquete Axios, el cual nos permite realizar llamadas a APIs, entre otras cosas. Pues aquí tenemos lo que es el proceso de login, en el cual se le hace un submit a un form.
un form que contiene los datos username o nombre de usuario y la contraseña. Estos datos se suben al estado y se pasan al cuerpo de esta, digamos, petición en formato URL encoded. Aquí es donde se le pasa el objeto que se creó acá arriba. Entonces la configuración donde se dice el método, la URL del API y los headers se pasa acá a este parámetro, que es en donde se entra la configuración de la petición que se realizará. Si todo sale bien, entonces se va al local storage y se le asigna al user token el valor de la respuesta de esta petición en la propiedad access token, que devuelve el token que nos ha dado el API. También nos devuelve el nombre de usuario y se le asigna a esta variable para mantenerla durante en toda la aplicación de que el usuario está efectivamente logueado. Se va hacia esta función que se encarga de darle una bienvenida al usuario. Esto a modo de verificar en la consola de que todo ha salido bien, y se envía al usuario a la pantalla principal. Este que vemos acá es uno de los componentes principales, debido a que es el componente en donde se muestran todas las noticias publicadas. Como podemos ver, hay un estado, el de los artículos, que es en donde se guardan todos los artículos. Hay un estado para determinar el criterio de búsqueda. Un estado para determinar si se están cargando los artículos, si se están cargando más, si no se ha encontrado nada en el criterio de búsqueda. El tamaño de las páginas que vendrán y el número de páginas en el que se encuentra actualmente mostrando al usuario. Y la cantidad de páginas totales que vendrán desde el API. Este es el método principal que se encarga de traer todas las noticias que estén publicadas, que toman como parámetros en la URL el número de páginas que va a devolver y el tamaño de páginas. Y podemos observar esta parte. En esta parte se toma el estado anterior y se le agrega mediante un push al estado actual. Esto es para cuando se hace un show more, en vez de aparecer las noticias nuevas que vienen del show more, se agregan a las noticias que ya se están mostrando. Entonces aquí tenemos el método de mostrar artículos, obtener esos artículos por el título. De la misma forma, se reinicia el page count y se filtra por título las noticias. Este es el método que se encarga de realizar los cambios cuando se entra algo en la parte donde se buscan o se mete el criterio de la búsqueda. Este es el método o la función que se encarga de manejar el show more. Incrementa el conteo de las páginas, y cuando eso todo solamente se incrementa mientras el conteo de las páginas sea menor a la cantidad total de páginas que vendrá. Todo esto para evitar errores con el API. Y este es el componente, de manera que en el estado artículos se mapean todos los objetos que vengan en cartas. Yo pienso que las cartas son la mejor manera en la que se puede mostrar noticias a los usuarios, la manera más cómoda. Acá hay otro mapeo, porque del API los elementos que vienen son artículos, que a su vez tienen una propiedad que es categorías, que trae todas las categorías que posee ese artículo, ya que un artículo puede poseer una o varias categorías. Y aquí se encuentra el botón de ver más.
El segundo componente más importante dentro de esta aplicación es el componente de agregar artículos. Este componente se compone de los estados título, resumen, imagen principal, cuerpo, las categorías que tendrá el artículo y un estado que nos ayudará para realizar el agregado de las categorías debido a que son varias categorías. Este es el método principal que se encarga de agregar las categorías. Toma el estado título, el estado resumen, el estado un array de un archivo que se va a subir para crear la imagen principal, la hora local para tomar la hora a la que se creó, el cuerpo y las categorías. Aquí arriba se hace una pequeña validación de que se haya elegido por lo menos una categoría y que el cuerpo de la noticia no esté vacío. Aquí este es el objeto en el que se realiza la configuración de Axios. Se dice que es un método post, se dice el URL del endpoint del API, el tipo del contenido que tendrá, en el cual en este caso es un JSON que viene de este objeto llamado data, el cual se pasa al cuerpo de la configuración. También aquí tenemos el objeto de headers, en el cual, como mencionamos anteriormente, se indica que va a ser JSON y se pasa la autorización porque para poder agregar un artículo se necesita estar logueado. En este caso se toma del local storage el token del usuario y se envía al API para que el API pueda verificar que este usuario está efectivamente registrado. Luego, si todo sale bien, entonces utilizando with router, que se coloca al final en el export default del componente para poder accesar los props del router y poder enviarnos con el history hacia la página principal, como podemos ver aquí. En el caso de que todo falle, pues si el estatus del error es el 401, pues es porque el usuario no está logueado o su sesión ha expirado, su token ha expirado. Entonces procedemos a borrar todo del local storage y enviarlo a la página de login para que vuelva a ingresar sus credenciales. Aquí tenemos la parte que se encarga de ingresar las imágenes, creando un array de un int 8. Tenemos la parte que se encarga de los cambios de cada campo que se ingresa en la noticia, título, resumen. Tenemos la parte o la función que se encarga de agregar las categorías. Todo esto creando un array diferente al del estado para verificar si la categoría que se intenta ingresar o en la que se dio clic en el checkbox ya existe dentro de nuestra red de categorías. Entonces lo que se hará es que se eliminará. En el caso de que no exista, entonces se agrega al nuevo array y el nuevo array entonces se define como el estado de las categorías que se van a agregar. Esto es para cargar las categorías en el estado categories y que luego se van a renderizar dentro de un map. Está por acá abajo. Aquí tenemos el editor WYSIWYG, what you see is what you get, el cual se encarga de devolvernos unas etiquetas HTML que luego se entrarán en un div en la presentación de la información. Aquí tenemos el map de las categorías, que en el onInput entramos una función en donde aquí es donde entra en acción la función que hablamos anteriormente, que se encarga de verificar si está añadida a la categoría o no, para luego mandarla a ingresar junto con el artículo. Entonces vamos a verificar que nuestra aplicación
está subida a través de GitHub Pages. Este proceso se ha realizado con algunos comandos de Git y algunos cambios en el package JSON, en el cual es necesario que se añada una propiedad homepage con nuestro usuario de GitHub y / el repositorio en el que estamos guardando nuestra aplicación, y hay que ingresar nuevos scripts para cada vez que realicemos un cambio en nuestra aplicación poder hacer inmediatamente un deploy a este repositorio que se va a guardar en la rama llamada GHPages. Saliendo de esta parte, entonces, si nos dirigimos a nuestra aplicación, podemos ver que nos carga las noticias. Si seleccionamos una noticia, nos carga la noticia, el detalle de la noticia. Hay un botón aquí al final que permite que el usuario no tenga que dirigirse hacia arriba para poder regresar a la página principal. Aquí tenemos el botón de Show More, cual le damos y nos trae más noticias. Todo esto hasta que ya no haya más noticias y la interfaz nos dice que ya no hay más noticias para buscar. Aquí tenemos entonces lo que sería la búsqueda. Si buscamos, por ejemplo, un suceso reciente con nuestro nuevo presidente Abinader, aquí nos salen las noticias relacionadas con él, con Mike Pompeo. Podemos buscar noticias mencionando a Danilo Medina. Entonces, nos dirigimos al segundo componente más importante, que vendría siendo el de añadir noticias. Aquí se pueden ingresar imágenes, entre otras cosas. Aquí es la parte donde se agregan las categorías que se van a ingresar. Este es el editor What You See is What You Get, el cual nos permite darle formato a todo lo que se ponga allá. Aquí está el componente para iniciar sesión, que esperar un momento en que pueda realizar la petición. Aquí efectivamente nos dice Welcome y nos cambia la barra de navegación diciéndonos que ya estamos logueados. Eso nos permite accesar a los artículos. Aquí tenemos dos tabs donde podemos en una seleccionar los artículos que han sido ya publicados con un Show More, y aquí podemos visualizar los artículos que no han sido publicados. Por ejemplo, podemos esconder una noticia, la de Mike Pompeo que salía al principio. Podemos visualizar aquí adelante que el título de la noticia con Mike Pompeo ya no se encuentra. ¿Qué debemos hacer? Dirigirnos hacia acá y aquí nos da la opción de publicarla. Con esto entonces vemos acá, la noticia está de nuevo publicada. Aquí tenemos los usuarios y nos permite seleccionarle un nuevo rol a cada usuario, diferente al que ya posee. Aquí tenemos un filtro por tipo de noticia, todas las noticias que tengan con salud, entre otras cosas.